Si crees en el poder de la cooperación, ven y asóciate a Cootra Unión y encuentras además ahorro a la vista y a término, tarjeta débito sin cuota de manejo, seguro de deudores gratis, auxilios, microseguros, crédito para estudio al 9.38% efectivo anual, créditos para vivienda, vehículo, calamidad doméstica y libre inversión. Cootra Unión Cooperativa de Ahorro y Crédito, vigilada Supersolidaria, inscrita a Fogacop. Somos fruto de la unión. Bienvenidos amigos a este su noticiero del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales, a través del canal CNC Televisión desde Tuluá hasta Toro y a través de Fibranet Plus para La Unión, La Victoria y Toro, pero también a través de mi canal digital cnclaunion.com.co. Hoy vamos a tener varios temas, pero el más importante, aunque todos son importantes, es lo que se está viviendo por el tema de EPA Colombia. Esta dama que fue una gamina en el año 2019, una gamina total, y hoy en el 2024 fue declarada a 5 años y 3 meses a la cárcel. Estos temas los vamos a tocar en el día de hoy. Bueno amigos, iniciamos entonces nuestro noticiero con ese primer tema y tiene que ver con la dignidad de los repatriados de Estados Unidos a Colombia. Recordemos que el pasado sábado, amanecer domingo, Petro había anunciado que iban a aterrizar unos aviones con repatriados. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, ¿cómo fue el trato desde el principio? No, terrible. O sea, la comida con mi bebé, casi me robaron en México, me robaron todos los documentos, el celular, casi se robaron a mi bebé. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido y cómo hiciste con el niño? 8 días. No, él no ha comido, él está en desnutrición. Allá lo llevé al médico y él está en desnutrición. Él no ha comido en todos estos días, no ha comido. ¿Cómo fue el trato que recibiste? Maltrato, nos robaron, nos humillaron, de todas cosas. Allá que pasa. Más no quiero volver más allá. No tengo más nada que hacer en otro país que aquí en Colombia. Me robaron en Inmigración México. En Estados Unidos nos maltrataron, no, mejor dicho, ni comida, nada, mal. ¿Qué mensaje le das entonces al país? Que mejor traten de hacer las cosas aquí en Colombia y que se queden aquí en Colombia, que en otro país no hay nada que buscar. Y que los coyotes lo que hacen es robarle la plata a uno. Desde el principio nos trataron muy mal, nos botaron la ropa, nada más nos dejaron guardar el celular, no nos dejaban bañar, la comida nos despertaban a las 3 de la mañana, nos esperaban que nos durmiéramos y a la hora nos despertaban, nos gritaban, a algunos les pegaron. La atención médica prácticamente tocaba lastimarse para que nos dejaran salir. El trato fue muy malo desde el principio, la verdad. ¿Y cambió cuando llegó el gobierno de Colombia? Sí, ya el último día no nos dejaron bañar, nos dejaron cepillar, prácticamente nos trataron bien, ahí sí nos decían que gracias, que dónde vivimos y todo eso. Ahí sí se preocuparon del todo, la verdad. Excelente el trato que nos dieron cuando vimos ese avión colombiano.
volvimos a la vida. ¿A qué? ¿Te salieron las lágrimas? Claro que sí. ¿Quién? Usted dice que le robaron la ropa aquí. Todos nos robaron ¿Quién? zapatos allá en Estados Unidos. ¿Pero quiénes? ¿Los coyotes o No. los de migración? Los de migración, todo cuando nos hacen la revisión nos robaron todo bolso. Nosotros venimos en una bolsita con los celulares y unos pesitos que nos dejaron ahí. ¿Y los de migración también le robaron dinero? ¿Le robaron dinero? Roban todo, dinero. ¿Los funcionarios? Todos esos manes son unos bandidos. Oye, ¿y te esposaron o dile? A mi hijo lo esposaron menor de edad y lo esposaron y le dije, es menor de edad. Y se echaron a reír, una burla. ¿Qué pasó con los cordones? ¿Se esposaron un día? Niño, ¿Esposaron niños? ¿cómo? Muchas gracias a la Fuerza Aérea Aeroespacial, me corrigieron. Muchas gracias porque ellos realmente nos trataron como personas. Realmente fue un trato completamente diferente. Sí, nos dijeron, desde que entramos en el avión, ustedes ya están en su casa. Sí. Entonces realmente muchas gracias a ellos. ¿Qué fue lo más humillante durante todos estos días y estar en ese avión? No, pues es que andar esposados, o sea, nos esposaban de los pies hasta los tobillos, la cadera, todo estábamos como criminales, o sea, hubo personas, pues, hubo señoras viendo, sus hijos tuvieron que ver a sus mamás encadenadas como si fueran drogadictos, como si fueran traficantes, cuando realmente eran personas que querían un mejor futuro para su familia. ¿Los niños también la deportación? No, horrible, a un compañero, por ejemplo. ¿Cómo lo cogieron ustedes? A nosotros tratamos de cruzar la frontera caminando con un mexicano y otro grupo de personas. Y pues ahora esos manejan con perros, drones, sistemas, ahora sí que la última tecnología, ¿no? Y nos agarraron y no nos dejaban ir, o sea, nos agarraron, nos esposaron, nos quitaron todas nuestras pertenencias, horrible. Donde las posibilidades son infinitas. ¿Te has preguntado qué sucede en otras dimensiones paralelas? En la UAN creamos la mejor versión de nosotros mismos. Abre tu mente y empieza a explorar nuevos conocimientos en un multiverso de oportunidades. Universidad Antonio Nariño. Vigilada Mineducación. En la UAN lo que importa es tu esencia, tu elección, tu carrera, tus posibilidades. Da el primer paso para hacer lo que tú quieres. Transforma tu mundo. Somos Number One. Universidad Antonio Nariño. Vigilado Mineducación. Soy Juan David Albarracín, médico pediatra con más de 10 años de experiencia. Cada vez que veo en las noticias niñas y niños sufriendo en las diferentes regiones de nuestra geografía, siento que estamos fallando como país. Yo me comprometí a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Por eso estoy aquí, ayudando a transformar la salud. Porque la salud no puede seguir siendo un derecho de unas pocas minorías. Colombia tiene quien la cuide. Ministerio de Salud y Protección Social. Se inicia el año escolar y tú todavía no tienes definido una carrera o una profesión. Letis, Escuela de Belleza, te la enseña. Estamos ubicados en Roldanillo, en la carrera Sexta 954 Centro. Tenemos matrículas abiertas para los programas técnicos en maquillaje, cosmetología, peinados y cursos en extensión de pestañas, maquillaje, queratinas, hidratación facial, peinados infantiles. Contáctanos en todas nuestras redes sociales y a los teléfonos que aparecen en pantalla. Letis Escuela de Belleza te tiene la profesión ideal para toda tu vida. Y bueno, un detalle muy especial, ayer presentábamos a los brasileños cómo también los traían a esposados y toda la cosa y cómo esta gente los tuvo que recibir de una manera humillante. Pues Colombia no hizo lo mismo, Colombia recibió con aplausos, con festejo, con flores a los repatriados.
Se inicia el año escolar y tú todavía no tienes definido una carrera o una profesión. Letis, Escuela de Belleza, te la enseña. Estamos ubicados en Roldanillo, en la carrera Sexta 954 Centro. Tenemos matrículas abiertas para los programas técnicos en maquillaje, cosmetología, peinados y cursos en extensión de pestañas, maquillaje, queratinas, hidratación facial, peinados infantiles. Contáctanos en todas nuestras redes sociales y a los teléfonos que aparecen en pantalla. Letis Escuela de Belleza te tiene la profesión ideal para toda tu vida. Hablemos claro. En cuanto a licencias de conducción, en la Unión Valle, la única academia autorizada por el Ministerio de Transporte y el RUNT para tramitar licencias de conducción de forma legal y segura, de acuerdo a todas las normas establecidas por el gobierno, es la Academia de Conducción La Unión. No arriesgues tu... Es el lugar perfecto para realizar tus primeras clases. Contáctanos hoy mismo y comienza tu viaje con la mejor academia a tu lado. Estamos listos para guiarte en cada paso del camino. Conducción La Unión, frente a la estación de policía en... Levantarse temprano cada día. Entrenar como si no hubiese un mañana. Acabar reventados. ¿Somos un poco obsesivos? Quizás sí. Obsesivos por una vida mejor. Por encontrar una motivación que dé rumbo a nuestras vidas. Rodearse de gente que comparta tu pasión. ¿Para qué? Para ser la mejor versión de ti mismo. Mejores humanos. Más fuertes y decididos. Capaces de cualquier cosa. Las metas te las pones tú. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. ¿Aún no has tomado vitaminas? En el punto de Gustavo Jiménez le tenemos la solución a todos tus problemas. Cansancio físico y mental, no te preocupes. Multivitamínicos y energizantes ya están al alcance de tu mano. VitaFer, C7, Full 100, Merumacho y mucho más. Ah, y para las damas, Rinoflex, que limpia el sistema urinario y reproductivo. Y el excelente GAF Plus, es antiinflamatorio y alivia los dolores articulares. Todo esto y mucho más lo encuentras en el punto de Gustavo Jiménez, enseguida de Lara. Y no olvides que nuestros productos tienen registro del INVIMA. Te esperamos para tener el gusto de atenderles. Teléfono 321-851-7184, frente al parque principal de la Unión Valle. Ahora vamos a ver las consecuencias de esos repatriados, de Trump haber sacado a todos los indocumentados latinos que trabajaban en la economía de los Estados Unidos. Veamos cómo son sus cultivos hoy día. Wow, pero no que no necesitaban a los inmigrantes. Primer golpe para Estados Unidos. Sus frutas y verduras se pudren en el campo. Pero dijeron que no necesitaban a los inmigrantes, que podían solos. Que los inmigrantes les estaban quitando el trabajo a los americanos. Pero yo no veo güeritos cortando fresa, no los veo cortando apio, no los veo cortando durazno, no los veo en los cultivos de mandarina y naranja. Más bien, no hay nadie, porque todos los latinos inmigrantes que aún quedan tienen miedo de salir y los que no, ya fueron deportados. Tienen miedo de que los separen de su familia y esa es la razón por la cual no se presentan a trabajar. Empresarios en muchos lugares de Estados Unidos se quejan porque no tienen trabajadores para cortar sus cultivos y eso afectará gravemente su bolsillo. Pronto se empezará a notar en los supermercados la escasez de alimentos. Porque, señores, sin agricultores no hay fruta ni verdura. Y déjenme darles la mala noticia. Los agricultores y los que producen toda la fruta y verdura en Estados Unidos son el pueblo latino inmigrante. Que Dios les ayude con eso. Mi nombre es Paola, soy psicóloga y recientemente terminé mis estudios en maestría de psicología clínica. El 63% de los colombianos sufre de alguna enfermedad de salud mental. Más de 33 millones de mujeres, hombres, niños y adultos mayores no reciben ningún tipo de atención. Por eso estoy aquí,
porque estoy convencida de que para construir una Colombia en paz es necesario transformar la salud para garantizar los derechos de todos. Colombia tiene quien la cuide. Ministerio de Salud y Protección Social. Venga, prenda la mecha que usted es macho. Venga, venga. ¡Ay, mami! ¡Mi niño! ¡Por favor, mi niño! El cambio es sin pólvora. Ministerio de Salud y Protección. ¿Aún no has tomado vitaminas? En el punto de Gustavo Jiménez le tenemos la solución a todos tus problemas. Cansancio físico y mental, no te preocupes. Multivitamínicos y energizantes ya están al alcance de tu mano. VitaFer, 7 Full 100, Merumacho y mucho más. Ah, y para las damas, Rinoflex, que limpia el sistema urinario y reproductivo. Y el excelente GAF Plus, es antiinflamatorio y alivia los dolores articulares. Todo esto y mucho más lo encuentras en el punto de Gustavo Jiménez, enseguida de Lara. Y no olvides que nuestros productos tienen registro. Y bueno, un detalle que me gustó de eso es que si bien es cierto que Trump está causando una situación bastante degenerativa entre la humanidad, me hace recordar a Hitler con los judíos, ahora es Trump contra los latinos. Pues bien, hay unas personitas que sí merecen ser capturadas, como es la comunidad del Tren de Aragua, un grupo delincuencial. Capturaron a 50 delincuentes y los van a extraditar. Veamos que esta noticia sí nos produce placer. Se intensifican las operaciones migratorias de la administración Trump. Durante un operativo de madrugada en Denver, Colorado, autoridades reportaron la detención de 50 indocumentados como parte de una acción coordinada de agencias federales contra la banda venezolana del Tren de Aragua. Si estás en el país ilegalmente, está sobre la mesa, advirtió el zar de la frontera en entrevista con ABC News. Sin embargo, la periodista Marta Raddatz le cuestionó por qué deportar a la totalidad de los indocumentados no está en sus objetivos. Condicionando el alcance de su operación al presupuesto que apruebe el Congreso. Pero incluso sus aliados en el Capitolio, como el senador Lindsey Graham, ponen en duda que las deportaciones alcancen a millones de inmigrantes. En las últimas horas, el zar de la frontera estuvo en Chicago, Illinois, supervisando la coordinación de agencias federales, entre ellas la DEA y CBP, en tareas relacionadas con inmigración. ICE, por su parte, confirmó en un comunicado la ejecución de operaciones específicas reforzadas en la ciudad, con el objetivo, dijo, de sacar de nuestras comunidades a potenciales criminales peligrosos. When we're talking about violent criminals who've been convicted and who are undocumented, we don't want them in our state. We want them out of the country. We hope they do get deported, and if that's who they're picking up, we're all for it. Para activistas y defensores de los inmigrantes, esa distinción entre delincuentes e indocumentados que no han cometido crímenes será crucial en los próximos meses. Existe todavía la esperanza, que no sabemos si esté bien fundamentada o no, de que la administración efectivamente se enfoque en combatir y en arrestar y deportar a los delincuentes peligrosos y no a la gente de bien. A quienes pagan impuestos, contribuyen a la sociedad y a la economía en industrias cruciales para el país. Se inicia el año escolar y tú todavía no tienes definido una carrera o una profesión. Letis, Escuela de Belleza, te la enseña. Estamos ubicados en Roldanillo, en la carrera Sexta 954 Centro. Tenemos matrículas abiertas para los programas técnicos en maquillaje, cosmetología, peinados y cursos en extensión de pestañas, maquillaje, queratinas, hidratación facial, peinados infantiles. Contáctanos
en todas nuestras redes sociales y a los teléfonos que aparecen en pantalla. Letis Escuela de Belleza te tiene la profesión ideal para toda tu vida. ¡Poder de la chispa te vencerá! ¿Así? ¡Atrévete si puedes! ¡No podrás contra mí! ¡Ya! ¡Te venceré! ¡Mi poder se está acabando! ¡Ah! ¡Mamá, mi ojo! ¡Mamá! ¡Mamá, me duele mucho! El cambio es sin pólvora. Ministerio de Salud y Protección Social. Niños, ahí les trae la pólvora. El cambio es sin pólvora. Ministerio de Salud y Protección Social. Hablemos claro. Hablemos claro. En cuanto a licencias de conducción, en la Unión Valle, la única academia autorizada por el Ministerio de Transporte y el RUNT para tramitar licencias de conducción de forma legal y segura, de acuerdo a todas las normas establecidas por el gobierno, es la Academia de Conducción La Unión. No arriesgues tu... Es el lugar perfecto para realizar tus primeras clases. Contáctanos hoy mismo y comienza tu viaje con la mejor academia a tu lado. Estamos listos para guiarte en cada paso del camino. Conducción La Unión, frente a la estación de policía en La Unión. Otra noticia que también nos ha parecido bastante dura es que un dragoneante de una de las cárceles del Huila iba a ingresar a una cárcel 32 celulares y unos chips, sencillamente para que los delincuentes de las cárceles siguieran delinquiendo. ¿Hasta dónde llega la humanidad? ¿Hasta dónde llegan los que trabajan en la cárcel, que se venden por un plato de comida y son capaces de permitir una cosa de esta, sencillamente con el ánimo de ganarse una plata y que le importa un carajo lo que piensan hacer con estos celulares, como es el de la extorsión, donde van a matar a muchas personas? ¿Cómo es su nombre, pelado? ¿Cuánto pulverulento? Buenas tardes, estamos acá del sitio de La Plata. Su nombre es Dimas Pico Agudelo, número de cédula 17-189-343. Está siendo capturado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Usted como persona capturada tiene los siguientes derechos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Tiene derecho a su entrada en el capturado. A un familiar sobre su captura, ¿listo? Y tiene derecho a un abogado. Si usted tiene un abogado de confianza, nos lo hace saber. En un mundo donde las posibilidades son infinitas,
¿Te has preguntado qué sucede en otras dimensiones paralelas? En la UAN creamos la mejor versión de nosotros mismos. Abre tu mente y empieza a explorar nuevos conocimientos en un multiverso de oportunidades. Universidad Antonio Nariño. Vigilada Mineducación. En la UAN lo que importa es tu esencia, tu elección, tu carrera, tus posibilidades. Da el primer paso para hacer lo que tú quieres. Transforma tu mundo. Somos Number One. Universidad Antonio Nariño. Vigilado Mineducación. Levantarse temprano cada día. Entrenar como si no hubiese un mañana. Acabar reventados. ¿Somos un poco obsesivos? Quizás sí. Obsesivos por una vida mejor. Por encontrar una motivación que dé rumbo a nuestras vidas. Rodearse de gente que comparta tu pasión. ¿Para qué? Para ser la mejor versión de ti mismo. Mejores humanos. Más fuertes y decididos. Capaces de cualquier cosa. Las metas te las pones tú. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. Bueno, ahora sí vamos a tocar el tema de EPA Colombia. EPA Colombia se volvió famosa por esa frase EPA Colombia, cuando estaba jugando la Selección Colombia por ahí en el 2018 o algo así. Pues bien, en el 2019 tomó la decisión de meterse a ese paro que hizo los jóvenes en Colombia y decidió ir a destruir una estación de Transmilenio con un martillo y grabarse. Pensó que era mucha la gracia y como era una desadaptada social, pues le pareció que estaba bien hecho. Esto le ha traído unas consecuencias terribles. Vamos a ver esa primera parte. Danaidi, ¿usted considera que esta condena que le ratifica la Corte Suprema de Justicia es como un escarmiento para quienes cometen daños y destrozos en medio de las protestas? ¿Quiere usted darle un mensaje al país a raíz de esta condena? ¿Usted piensa que fue exagerada la condena? Carreras 9 y séptima de esta capital e hizo lo siguiente. Primero, con un martillo que llevaba consigo, destruyó las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora de acceso a la estación. Segundo, el mismo día ella publicó en sus redes sociales un video que mostraba su actuar destructivo, antes descrito. Y en dicho documento fúlmico de viva voz expresó, entre otras cosas, lo siguiente: sé que tampoco está bien hecho, pero esa es una de las formas en las que el pueblo se puede manifestar sin pasar desapercibido. Este video lo van a volver viral, amiga. Yo sé que tal vez algunos de sus familiares que trabajan en el Estado tienen que recoger esto, pero ¿saben qué? El Estado tiene que invertir millones de los que nos roban a nosotros para recuperar todo lo que estamos dañando. La Sala de Casación Penal pone énfasis en que la expresión violenta, dañina o destructiva a través de las redes de comunicación social con tecnología digital también está proscrita en los ámbitos nacional e internacional y puede generar responsabilidad en distintas especialidades de la normatividad jurídica. Es claro, entonces, que Danaidi Barrera Rojas actuó por fuera del marco normativo que permite la protesta social, dado que su actuar de ninguna manera fue pacífico, sino que, por el contrario, fue violento y destructivo,
utilizó como arma contundente un martillo para arruinar la estación Molinos de Transmilenio y ocasionó severos daños que obstaculizaron seriamente el transporte público y en similar forma arremetió contra la Unidad de Reacción Inmediata URI de Tunjuelito. Hay lugar para la duda. El lenguaje verbal y corporal de Daneidy Barrera Rojas fue apto para transmitir la idea a los seguidores de ejecutar daños contra los bienes públicos, esto es, cometer delitos como medio de protesta contra las políticas estatales, actuación incompatible con la garantía a la protesta social. Qué triste, amiga, salir de mi peluquería y que todo mi equipo de trabajo me vea subiéndome para que me lleven al porqué de la fiscalía de una manera no apropiada, no adecuada, amiga. Yo siempre quise arreglarlo el Transmilenio, pagarlo, amiga. Yo siempre quise mejorar estos 5 años desde el 2019, creé empresa. Lo único que he hecho es salir adelante, trabajar, generar empleo, ayudar a las personas que lo necesitan. Ay, amiga, estoy muy triste. Me vine a trabajar a la peluquería hoy todo el día, amiga. E iba saliendo ya para mi casa, amiga, y me cogí desde el CTI, amiga, que yo tengo una orden de captura, amiga, y me iban a coger y yo les dije que me esperaran que mi abogado estuviera ahí. Y lo que le dije fue empujarla porque me estaban cogiendo, amiga. Y están acá fuera de mi peluquería, la policía, el CTI, que porque salió el fallo del Transmilenio, amiga. Amiga, ha sido muy difícil salir de ello. Por eso, amiga, casi no me llaman a ningún lado. Estoy muy mal, amigas. ¿Quién es EPA Colombia? ¿Quién es EPA Colombia? Les vamos a mostrar a ustedes quién es EPA Colombia, para los que no saben la historia de esta dama, cómo se inició, cómo fue progresando en la vida, y hoy tiene mucha platica, pero ¿de qué le va a servir esa platica cuando le va a tocar pagar 5 años y 3 meses sin posibilidad de excarcelación? De más que sí, a los 2 años o por buena conducta o 3 la pueden dejar libre, digo yo, no sé si será verdad, pero escuchemos. Daneidy Barrera, conocida como EPA Colombia, ha sido condenada a más de 5 años de prisión y deberá pagarlos en un centro penitenciario y carcelario. Recordemos que Daneidy Barrera, que pasó a ser conocida como EPA Colombia, se hizo célebre por un video que subió algo gracioso en el que hacía como una especie de aliento a la selección Colombia, y su peculiar baile y cántico la popularizó como EPA Colombia porque era precisamente lo que ella estaba cantando. Esta persona aprovechó su fama para divulgar diversos contenidos, algunos muy polémicos y otros pues irrelevantes. Dentro de esos contenidos polémicos recordamos, por ejemplo, que se bañó en las fuentes de uno de los museos más importantes del mundo, en el Museo del Louvre. Resulta que durante el estallido social, que es el nombre con el que conocemos a un conjunto de protestas que se hicieron en contra del gobierno del presidente Iván Duque, Daneidy decidió participar en estas protestas haciendo unos actos vandálicos en contra de principalmente unas instalaciones de Transmilenio. Ella con un martillo destrozaba unas ventanas, como aquí podemos ver, también dañó los torniquetes por donde se entraba, y no solo hizo eso, sino que decidió grabarse, y dentro de la grabación promovía que otras personas realizaran esta clase de comportamientos. Por ese motivo, la Fiscalía General de la Nación decidió procesarla por diversos delitos: por el daño en bien ajeno, por el daño que le había causado a las instalaciones, también por la perturbación del transporte público y por otro delito que conocemos como instigación a delinquir con fines de terrorismo, es decir, que con su video habría promovido que otras personas realizaran distintas actividades delictivas, entre ellas el terrorismo. Resulta que Daneidy fue condenada en primera instancia por 2 de estos 3 delitos: por la perturbación del transporte público y también por el delito de daño en bien ajeno. Sin embargo, la cuantía de la pena le hubiera dado a Daneidy para no tener que ir a prisión. Otras partes dentro del proceso decidieron apelar y el Tribunal Superior de Bogotá decidió condenarla por el otro delito, por el de instigación a delinquir con fines de terrorismo. Debido a esto, Daneidy interpuso un recurso que ya fue resuelto y resulta que ha quedado en firme su condena por estos 3 delitos, pero el más importante de estos es el delito de instigación para delinquir con fines de terrorismo. Es decir,
La conducta de ella dañar las instalaciones del Transmilenio, la conducta de ella de perturbar el transporte público, aun cuando hubiera sido condenada por estos delitos, hubiera podido acceder a los diversos beneficios que trae la ley y la condena la hubiera podido pagar desde su casa o incluso suspendida de acuerdo a la cuantía que le hubieran dado la pena. Es decir, no hubiera pasado un tiempo efectivo en prisión. Sin embargo, el delito de instigación para delinquir con fines de terrorismo tiene una pena mínima que empieza en los 10 años y además la pena efectiva que se le impuso es superior a los 5. Estas dos condiciones hacen que Daneidy, por un lado, no tenga derecho a la suspensión, es decir, tiene que pagar la pena efectivamente, y por otro lado, no tiene derecho a la domiciliaria y por ese motivo debe ir a un centro carcelario. El campo de maniobrabilidad era bastante poco porque las prohibiciones son expresas y los límites para conceder estos beneficios no pueden ser sobrepasados fácilmente por nuestros jueces. Sin embargo, más allá de esta condena que muchos considerarán merecida o no, lo cierto es que es un momento para reflexionar acerca de los fines y funciones de nuestra pena y cómo esos fines y funciones verdaderamente se están materializando en los casos concretos. Daneidy es una mujer que entendió su error, pidió disculpas y existían múltiples maneras en las que ella podría ser condenada diferentes a seguir aumentando el hacinamiento carcelario y someterla a ella a un tratamiento penitenciario que no será de utilidad para ella y tampoco para la sociedad. Es el momento de que iniciemos unas profundas reflexiones sobre cuál es el propósito de la sanción penal, cuál es el propósito de enviar personas a la prisión y sobre todo si nuestro sistema penitenciario y carcelario sí está preparado para las funciones que la Constitución le asigna a este tratamiento y que la ley penal dice acoger. Entrega, por supuesto, pero como ellos van para Bolívar, entonces también se me van a llevar los 100.000 pesos que se ganó Wilson Valencia y lo vendió doña Ofelia, y los 25.000 pesos que se ganó Alexander Aguirre. Así es que le hago entrega entonces de toda esa platota para que me la reparte y son los 200 de ustedes. Muchas gracias, don César. Los invito a que sigan jugando Bingo Virtual La Unión. Sí cumple. Hace días que no ganaban, ¿no, mijo? Hace días, jefe. Muy responsable. Sigan jugando. La oportunidad de la suerte les llega a cualquier hora. Y definitivamente el sábado pasado nos dimos la pela nosotros con la honestidad de que si no cae el premio, vuelve y juega. Hay qué montón de oportunidades de ganar. Muy bueno ese bingo, a mí me encanta. No me lo pierdo cada 8 días. Bueno, pues entonces para terminar, diga a la gente, no pierda la fe, que el bingo sí cumple. No pierda la fe, el bingo sí cumple. Y don César es el más responsable de todos. Jueguen el bingo los sábados. Así es. Autoservicio San Pedro, frente al parque principal. Te ofrecemos productos al por mayor y al detal, carnes de res, cerdo y pollo, verduras siempre frescas y todo lo que tú necesites para la canasta familiar. Ven con toda la familia a Autoservicio San Pedro. ¿Aún no has tomado vitaminas? En el punto de Gustavo Jiménez le tenemos la solución a todos tus problemas. Cansancio físico y mental, no te preocupes. Multivitamínicos y energizantes ya están al alcance de tu mano. Vitafer, C7, Full 100, Merumacho y mucho más. Ah, y para las damas, Rinoflex, que limpia el sistema urinario y reproductivo. Y el excelente GAF Plus, es antiinflamatorio y alivia los dolores articulares. Todo esto y mucho más lo encuentras en el punto de Gustavo Jiménez, enseguida de Lara. Y no olvides que nuestros productos tienen registro del INVIMA. Te esperamos para tener el gusto de atenderles. Teléfono 321-851-7184, frente al parque principal de la Unión Valle. Esta es una invitación para todos los enfermitos y familias que no pueden asistir a la Santa Misa los domingos al templo. El canal CNC estará transmitiendo la Santa Misa en directo a partir de las 9 de la mañana desde la parroquia de San Pedro. Todos los domingos, 9 a.m., usted podrá ver la Santa Misa por cnclaunion.com.co. Y termino con esta reflexión de EPA Colombia. A EPA Colombia le meten 5 años y 3 meses, pero hay otros delincuentes que se robaron 70.000 millones de las TIC y están libres.
También dicen de Uribe, un hombre paramilitar, un hombre que ha matado a miles de personas y está libre, inclusive hace esta política. Y luego los invito a que no se me van a perder mi reflexión en el día de hoy. En Colombia existe la justicia solo para algunos cuantos. La influencer y empresaria Epa Colombia fue condenada a 5 años de prisión por vandalizar una estación de Transmilenio en Bogotá, en noviembre de 2019, durante marchas y protestas al gobierno de Iván Duque. Sin embargo, vemos que personas como Karen Abudinen, quien robó 70.000 millones de pesos del Internet en Colombia, sigue libre y sin juicio alguno. Álvaro Uribe Vélez, quien tiene más de 300 procesos en la Fiscalía, acusado de los falsos positivos y de las desapariciones en La Escombrera en la Comuna 13 de Medellín, se encuentra libre y haciendo política. El clan Géneco, acusado de corrupción, compra de votos, Bueno, y este fin nos vamos para notas nacionales. Este fin de semana fue una cosa terrible. El presidente Petro a las 3 de la mañana sacó un trino en X, donde decía que venían los repatriados de Estados Unidos a Colombia, que los fuéramos a recibir con bombos y platillos. Pero luego, antes de que aterrizaran estos aviones, le dio la gana de decir que ya no los recibía porque los venían trayendo como si fueran personas de maldad, como si fueran personas ruines, y no se les respetó sus derechos humanos, y el presidente dijo: me los regresan, no los recibo en esas condiciones, si no hay un trato digno para estos repatriados no los recibo, y les tocó devolverse. Veamos entonces por qué dijo esto presidente Petro con estas imágenes de unos repatriados a Brasil. Veamos del trato inhumano que les dieron a estas personitas brasileñas. Operações de Verizão, o último passageiro desceu, tá somente a tripulação da aeronave, ok? Bem-vindo de volta. Copiado, perdão? CPS? Confere? A PF pediu para ficar só a tripulação e os policiais da aeronave, ok? E a todos os passageiros já desceram. Ok, gente. Y después de haber visto esas imágenes, pues a nosotros nos queda ese concepto de que qué trato tan inhumano el que Trump le está dando a los repatriados, como si fueran delincuentes. Por eso es que Petro tomó esa decisión, solo que él no se imaginó que esa decisión le iba a causar una crisis económica en Colombia que duró prácticamente 11 horas. Y Trump, junto con su gabinete, inmediatamente comenzaron a sancionar a Colombia en muchas maneras. Una cosa terrible. Veamos a la crisis económica que Petro nos llevó por esa decisión. ¿Cómo están? Les traemos noticias de última hora. Donald Trump acusa a su homólogo colombiano Gustavo Petro de socavar la seguridad de los Estados Unidos y prohíbe la entrada de funcionarios colombianos al territorio del país norteamericano. Ocurre después de que Petro rechazara la entrada de aviones con migrantes deportados desde Washington. Nuestra compañera Camila Lozano Delgado nos tiene más detalles sobre esta polémica. Hola, Camila. Estamos ahora directamente con Carlos Santamaría. Muchísimas gracias, Carlos. Abordemos entonces su lectura sobre lo que acaba de pasar, ¿verdad? Una tensión ahora mismo entre Estados Unidos y Colombia en los actuales momentos que vive la nación andina, además.
La posición, María Isabel, del presidente Gustavo Petro está basada en lo humano, en la defensa de los derechos de las personas. Lo que está planteando es que Estados Unidos no tiene la potestad para decidir que hay ciudadanos de segunda o de primera. En ese sentido, lo que ha planteado es muy preciso, es legítimo y legal. Los colombianos son seres humanos, son nacionales de un país y deben ser tratados como tales. Nadie tiene el poder para destruir a la humanidad con criterios y principios que están en contra del ser humano. Esto para Donald Trump significa afectar a su seguridad nacional, lo cual es absolutamente ilógico. Los inmigrantes no afectan la seguridad de Estados Unidos. Quienes afectan la seguridad de Estados Unidos son todas las posiciones que toma dentro de otros países y que agilizan incluso todo lo que significa el comercio de las drogas. Por tanto, en este momento, la posición que toma Colombia es absolutamente lógica y legítima. Justamente esto quería preguntarle, Carlos. ¿Se inscribe en la legalidad, devolver a ciudadanos deportados? ¿Esto qué tipo de efectos tiene? ¿Cuáles serían las condiciones para estos inmigrantes deportados, repatriados? Y en el marco de qué leyes, de qué normativa internacional Petro se ampara para también tomar esta resolución. Se ampara básicamente en que siempre tiene que existir un protocolo. Lo que ha planteado Donald Trump es tomar a las personas y devolverlas en un avión. Eso no es lo correcto. Se tiene que establecer qué tipo de personas, en qué condiciones, cómo se establecerá ese proceso. Es decir, no se trata de tratar a los seres humanos como piltrafas y de una vez lanzarlas sintiendo que es una potencia que puede hacer lo que desee. Colombia es un país que tiene una soberanía y no va a permitir que sus nacionales sean destruidos humanamente, socialmente de esa manera. Por tanto, el derecho internacional tiene que ser respetado. Siempre exige un proceso que tiene que ser consensuado entre las dos naciones. Nadie tiene el derecho de estar por encima de esa legislación internacional. Hay una cosa que sí tenemos que decir, muchachos, y muchos estamos de acuerdo. La primera, la sensatez, la prudencia definitivamente hace verdaderos sabios. Dos, cualquiera se ofusca que traten a otra persona de esta manera tan vil como Trump y su gabinete están tratando a todos los hispanos y la gente de acá de Sudamérica. Es una forma vil, humillante. Cualquiera entiende eso. Pero definitivamente el león pone las cartas sobre las mesas. Mire lo que ha venido sucediendo en la historia. Recuerdo yo, Roma trataba vilmente a los cristianos. Putin trata vilmente a Ucrania. Hitler trataba vilmente a los judíos. Y así por el estilo es que la historia se repite una y otra vez. El que tiene más poder humilla al que tiene menos poder. Veamos entonces cómo se solucionó este problema a través de las cancillerías. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos resultado del trabajo conjunto
que llevó al intercambio de notas diplomáticas entre los dos gobiernos. Seguiremos recibiendo a los colombianos y a las colombianas que retornen en condición de deportados, garantizándoles las condiciones dignas como ciudadanos sujetos de derechos. El gobierno de Colombia, bajo la directriz del presidente Gustavo Petro, tiene dispuesto el avión presidencial para facilitar el retorno de los connacionales que iban a llegar hoy al país en horas de la mañana en vuelos de deportación. Colombia ratifica que se mantendrán los canales diplomáticos de interlocución para garantizar los derechos, el interés nacional y la dignidad de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Bueno amigos, y terminamos nuestro noticiero con otro detalle. El alcalde Fico de Medellín quería tomar la vocería junto con otros alcaldes del país para irse a Estados Unidos y dialogar directamente con Petro para decirles que no sancionaran al pueblo colombiano porque perjudicarían es al pueblo colombiano, no al gobierno Petro, sino al pueblo colombiano. Eso es la decisión que él había tomado. Luego los invito a que no se me pierdan mi reflexión del día de hoy, que es muy bonita. Uno podría decir que esta es una crisis autogenerada directamente por el presidente Petro. Miren, el año pasado de Estados Unidos a Colombia llegaron 14.000 deportados y el gobierno nacional nunca dijo nada. Las personas que llegaban deportadas en este momento hoy a Colombia de parte de Estados Unidos ya estaba conversado con el gobierno nacional. Y a las 3 de la mañana, quién sabe bajo qué circunstancias, pues entonces el presidente Petro se pronuncia, primero que había que recibirlo con flores y luego negando justamente la entrada o el aterrizaje del avión. A mí me parece muy grave lo que está haciendo el presidente Petro, está poniendo en riesgo a Colombia. Todo lo que toca lo destruye, está destruyendo a Colombia. Y él lo que quiere es que Colombia quede aislada, que exista un bloqueo económico tal y cual se le aplicó en su momento a Cuba y a Venezuela para poderse quedar en el poder. Eso es lo que están buscando. El llamado a los colombianos es que tenemos que estar alertas de lo que está haciendo el presidente Petro y el gobierno nacional. El presidente Petro no interpreta el sentir de todo un país en el cual ha tenido relaciones buenas con Estados Unidos durante muchos años. Ha sido un gran socio comercial, es el socio comercial más importante que tiene Colombia. La mayoría de las exportaciones van a Estados Unidos. Esas decisiones que se toman producto de los errores, o más bien de los errores intencionales, diría yo, del presidente Petro, nos van a llevar a un colapso de la economía, a más pobreza y a más desempleo. El presidente Petro ha sido muy complaciente con los criminales. Y hoy lo que quiere básicamente es llevar el país a una crisis sin precedentes. Utiliza esto para desvirtuar lo que está pasando en el Catatumbo, para desvirtuar la corrupción generada en su gobierno y el desorden al que ha llevado el país. El presidente Donald Trump y su gobierno deben entender que el presidente Petro no nos representa a la mayoría de los colombianos y que desde las alcaldías y seguramente también de gobernación estamos listos para seguir trabajando por el fortalecimiento económico, para que hayan unas buenas relaciones y como yo lo he dicho, como el gobierno colombiano ni el presidente ni sus ministros tienen ya visa, pues entonces nosotros estamos listos para ir, algunos alcaldes que lo consideren, para que vayamos a Washington y para tener buenas reuniones para que se entienda cuál es la realidad de lo que está pasando en Colombia. El presidente Petro no nos representa. Es muy grave esto. Nosotros a partir de mañana a las 7 de la mañana vamos a sostener una reunión conjunta. La hemos citado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y yo como alcalde de Medellín, donde nos vamos a reunir con todos los gremios económicos, todo el sector exportador, para dimensionar lo que significarían estas sanciones
en términos económicos, en términos de pérdidas de empleos y en términos de generación de pobreza. Si se aplica el 25% de los aranceles por parte de Estados Unidos para los productos colombianos, todas las regiones del país se verán afectadas. Nos veremos afectados todos los colombianos. Si se aplica además en una semana, como lo han anunciado, el 50% de los aranceles para los productos colombianos, pues la crisis será sin precedentes. Están destruyendo a Colombia. Ese es el propósito. Mañana nos reuniremos entonces con los gremios económicos, con personas de la sociedad civil y seguimos hablando. He tenido conversación con algunos alcaldes, con algunos gobernadores. La preocupación es generalizada en todo el país, pero yo sí quiero insistir que esta es una crisis autogenerada por el gobierno nacional en cabeza del presidente. ¿Qué tiene que estar haciendo el presidente a las 3 de la mañana tuiteando cuando ya se sabía que era un acuerdo y que estas personas llegarían a Colombia? Y les repito, el año pasado de Estados Unidos a Colombia fueron más de 14.000 personas deportadas porque nunca dijeron nada. Todo este es el relato que están construyendo justamente para las próximas elecciones, porque lo único que ellos pretenden y quieren es quedarse en el poder. Cada vez se parece más a sus dictadores amigos. Muy grave lo que está ocurriendo en el país. Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy. Como siempre, saludo fraterno y cordial a todos los que me ven a través de las diferentes plataformas por donde yo emito este noticiero, redes sociales, televisión y canal digital cnclaunion.com.co. Hoy vamos a tocar un tema muy bonito. Está en el misal de la Iglesia Católica. Yo anoche hacía una reflexión con mi novia y le decía, ¿cómo puede ser posible que Jesucristo haya fundado una sola iglesia, y hoy muchas personas se salen de esa iglesia por pertenecer a una iglesia diferente a la que Cristo fundó? Uno no lo entiende. Yo le decía a ella, yo no lo entiendo. Si andan en la búsqueda de la verdad y un pastor mentiroso me va a venir a engañar, haciéndome creer cosas que no son de Cristo, ¿cómo voy a seguirlo? Yo no lo entiendo. ¿Cómo un testigo de Jehová va y le dice unas cuantas mentiras a una persona y la persona se las cree? Y claro que es que hay unas mentiras que parecieran verdades, pero que no dejan de ser mentiras, pero que las personas, y por eso Pedro lo dice, que hay personas indoctas y faltos de fe, que llega una persona y les tergiversea el evangelio y se lo creen, y después creen que esa persona es muy estudiada, que sabe mucho y que por eso él sí le está viendo la verdad. Y los primeros cuentos tontos que les meten es, por ejemplo, vea que la Iglesia Católica es idólatra, tiene imágenes, y como es una persona indocta, que tiene poco conocimiento y poca fe, dice, hombre, eso es verdad, la Iglesia Católica adora imágenes, tienen a San José, a la Virgen María, allá en el altar, en los lados tienen a un montón de santos, y yo los he visto que les prenden velas, y yo veo que los tocan y toda la cosa, así esos son idólatras, y creen que esa es la verdad, y ahí mismo salen y se van. Y lo que me confunde a mí de esto es que cuando una persona renuncia a la iglesia de Cristo, entonces hay dos cosas que le van a suceder, dos, por no decir muchas, pero voy a decir dos. La primera, que Dios les da un poder para que crean en la mentira, a fin de que no sean salvos. Eso es una cosa terrible. Dios le da ese poder de mentiras. O sea, si una persona no es capaz de sostenerse en la fe en Cristo, Dios permite que se vaya. Ya, se fue. No pasa nada. Y hay otra más terrible, digo yo, que es el Dios de este mundo, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio. Y esas personas no se salvan porque es el Satanás el que le está guiando. Luego, la conclusión que yo saco es, y está escrito en la Biblia para que no piensen que es conclusión mía,
que un pastor mentiroso es un esbirro de Satanás, enseñando con la palabra de Dios, pero engatusando a las personas para que no se confiesen, no comulguen, no obedezcan, no sigan la doctrina de Cristo, sino que sigan la doctrina del pastor mentiroso. Y esas personitas se pierden en el mundo. Todo esto que yo les acabo de decir está escrito en la Biblia. Si alguna persona quiere refutar conmigo o decirme, César, venga, hablemos de la palabra de Dios, hágale, mijo, yo estoy dispuesto. Hasta el momento nadie, y ya llevo varios días invitando a la gente, nadie me ha llamado, venga, hablemos de la palabra de Dios. Y hágale, mijo, porque yo le voy a hablar es con la Biblia. Hoy el tema es muy lindo, pero es muy duro. Óigalo bien, es muy bonito, pero es muy duro, porque en esta palabra de Dios podemos caer en el error de creer que estamos con Cristo y resulta que no es así. Persignemos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Leamos entonces la primera lectura del libro de los Hebreos 10, 11, 18. Es continuación de lo que habíamos leído ayer. Ayer habíamos leído del 1 al 10, hoy vamos a leer del 11 al 18. Es continuación. Ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Hermanos, cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo puede borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Esto nos lo atestigua también el Espíritu Santo. En efecto, después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Esto es continuación de ayer. Ayer expusimos, para los que escucharon, y voy a repetirlo un poquito ahora, que en el Antiguo Testamento el Señor creó de las 12 tribus, a 11 le dio tierras y una la consagró para que trabajaran para él, la tribu de los levitas. Los levitas eran los sacerdotes que representaban a Dios aquí en la tierra. Y él de ahí, de esa tribu, sacaba los sumos sacerdotes. Por eso en Hebreos 5.1 vamos a encontrar que todo sumo sacerdote será escogido de entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Si ustedes leen el libro de los Levíticos 5.5, el libro de Hebreos 5.1, van a encontrar eso, o Levíticos 5.12, van a encontrar por qué Dios utiliza a los hombres para el perdón de los pecados. ¿Por qué? ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Solo que en el Antiguo Testamento lo que Dios ordenó fue que todo hombre que tuviese pecados debía presentarse ante el sacerdote, y el sacerdote debía llevar un toro, un becerro, un cordero sin mancha, presentarlo al sacerdote, y el sacerdote lo único que hacía era ejecutarlo, hacer un sacrificio con esos animales, y esa sangre era arrojada a las paredes, y así se le perdonaban los pecados a esas personas. Y luego a final de año o a principios de año, o como usted considere, cada año el sumo sacerdote llegaba y entraba al lugar santísimo, que es donde estaba el arca de la alianza, y ofrecía todos esos sacrificios que durante todo el año se habían recogido, se los ofrecía a Dios, y Dios se encargaba de perdonarlos. Pero después, viendo Dios que eso no surtía efecto, dijo, la sangre de los toros ya me huele a abominación, ya no me gusta.
porque estos hombres dicen arrepentirse de sus pecados, pero no se arrepienten, siguen con sus malas conductas, con sus malos afanes. Por eso decide terminar para siempre el tema de los sacrificios de animales y de toros y becerros, y entonces entrega a su único hijo, Jesucristo, como Cordero de Dios para que quite el pecado del mundo. Y es Cristo el que quita el pecado del mundo con la muerte como Cordero en la cruz. Él se ofrece como un Cordero y efectivamente Él es ajusticiado en la cruz. Y por haber sufrido toda esa agonía de Jesucristo, fueron borrados todos los pecados del mundo entero, todos. Es lo que está escrito acá, que todos los pecados del mundo entero se han quitado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que no hay necesidad de más sacrificios. Por eso aquí dice así: después de decir, así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en su mente. Añade, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. Entonces Jesucristo da un detalle que es el que los protestantes no logran entender, que si bien es cierto que Jesucristo murió en la cruz por el perdón de los pecados del mundo entero, y eso es verdad, hay una condición, la condición que es que el que le obedezca los mandatos, preceptos, normas, decretos de nuestro Señor Jesucristo, ese será el salvo, ese será el que goce de la eternidad, ese será el que Dios tenga misericordia. ¿Y dónde está escrito eso? Acabamos de leerlo. Está escrito: pondré en su corazón mis leyes y las escribiré en su mente, y no me acordaré ya de sus pecados ni de sus crímenes. ¿Quiénes son estos personajes? Estos personajes que pone el Señor en su corazón, la fe, son los que le obedecen a Cristo, los que permanecen en Cristo y los que en todo momento la fe lo une a Cristo. Son a ellos a los que se les pone la fe. Pero cuando un pastor mentiroso o una congregación comienza a negar la confesión, la Eucaristía, ahí no está Cristo, ahí no hay nada. Porque ellos creen que por aleluyar y alabar y glorificar a Dios ya son salvos, y resulta que eso no sirve para nada. Yo me meto mucho con los protestantes, pero esto también va para los malos católicos y para los ateos. Los ateos son más lejos todavía. Voy a suponer lo siguiente: donde matan a una persona, donde una persona es capaz de quitarle la vida a otra, ahí no hay Dios, ahí no hay nada. Donde un montón de guerrilleros del ELN van y masacran a un pueblo por allá en esas tierras, ahí no hay nada. Esos guerrilleros no les interesa a Dios para nada. Luego Dios dice: pondré en sus corazones las leyes y los mandamientos. Y a esas personas ni siquiera les interesa a Dios. Ahí Dios, ¿qué le va a poner? Dios no pone nada. Cuando una persona extorsiona a otra, a un comerciante, ahí no hay nada. Ahí no hay ningún Dios. Cuando una persona se va a tomar trago y se emborracha con sus amigos y luego dice que creer en Dios, ahí no hay nada. Dios no ha puesto en su corazón sus mandamientos y sus normas, no ha puesto nada. Cuando usted ve un montón de gente reunida en una congregación adventista, testigos de Jehová, luz del mundo, y todos alabando y pentecostales aleluyando, la iglesia ministerial aleluyando a Cristo y alabándolo y todas cosas, ahí no hay nada. Ahí no hay nada, porque se han alejado de la iglesia que fundó Cristo hace 2000 años. Pueden alabar y aleluyar todo lo que quieran, pero ahí no hay nada. Cristo no les ha puesto en su corazón eso.
Pero mire una cosa tan especial. Algunos dirán, pero César, ¿cómo así que no? Yo sí creo en mi Señor Jesús, yo sí lo alabo y lo aleluyo y le obedezco, por eso yo no mato, yo no robo, yo no fornico, yo no hago cosas indebidas y no voy a rumbar ni nada de esas cosas. ¿Cómo que no va a estar Dios ahí? Y el problema es que en Mateo 7, 21, 23 dice que ahí no hay nada. Y Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, el que obedece la voluntad de mi Padre. Y aquí es donde viene ya el tema. Y muchos me dirán, pero Señor, nosotros profetizábamos, aleluyábamos tu nombre, lo alabábamos en las congregaciones donde nos reuníamos. Nosotros hacíamos milagros en tu nombre. Nosotros arrojábamos demonios en tu nombre, Señor, ¿cómo así? Y el Señor les responde, no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. Porque no se trata de hablar o obedecer y glorificar a Dios como quieran, zapatearlo y de todo, sino en obedecer sus mandatos. Y por eso acá dice, pondré en su corazón. ¿En cuál corazón pone? Y voy a poner otro ejemplo pues más todavía. Pablo era un hombre que creía en Dios. Él creció en la escuela de Gamaliel y aprendió todo sobre la doctrina de Moisés, de los 10 mandamientos, y obedecer a Dios en todos los mandamientos y en todo lo que se enseñaba. Pablo creía estar en la verdad, él creía estar con Cristo, él creía estar con Dios, que obedecía a Dios, y por eso mandó a pedir cartas para ir a una ciudad a acoger a todos esos que estaban con Jesucristo, y él los veía que ellos no eran de Dios. Él creía que los que estaban en Damasco no eran de Dios. Creía que él estaba en la verdad. Él creía que estaba en la verdad. Pero no fue así. Se cae la cabalgadura, una luz lo enceguece, y es Cristo el que le habla. Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no entiende. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le dice, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y recordemos que Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús, a la iglesia que él había fundado, a sus discípulos. Y Pablo es convertido. Se da cuenta de que estaba en un maldito error, voy a decirlo así, en un error. Él creía que estaba con Dios, pero no estaba con Dios, estaba por fuera de la doctrina de Dios, y es ahí la conversión de Pablo. Y ya ustedes conocen la historia de cómo fue la conversión de Pablo, a punta de piedra, de garrote y de todo lo que él sufrió, que en últimas termina ajusticiado. Eso es lo que le pasa hoy a los testigos de Jehová, a los adventistas, a todas estas iglesias separadas, que son miles y miles y miles las que existen en el mundo, alejadas de Cristo, creyendo que están con Cristo y no están con Cristo porque se han alejado. Y Dios no pone en el corazón de esas personas a Cristo, no las pone. Ellos creen tenerlo, pero no lo tienen. Y vamos a leer el Salmo y el Evangelio, que es el que más nos va a gastar tiempo, aunque yo lo tengo claro. El Salmo: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y vamos a leer el Santo Evangelio, que ese nos va a gastar un poquito de tiempo, pero yo sé que ustedes lo entienden, pero hay ciertas cosas que no las entienden y yo se las voy a explicar. Marcos 4, del 1 al 20. Salió el sembrador a sembrar, es la parábola del sembrador. El que quiera oír, que oiga, que es el final de esto. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca
Y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchad. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Hasta ahí podríamos decir que la parábola, creo que esta semana la vamos a volver a ver, y hasta ahí podríamos buscar qué es lo que está queriendo decir el Señor, qué es, pero el Señor se lo explica a sus discípulos, y póngale cuidado cómo se lo explica porque ustedes lo entienden. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo, mucha atención a lo que Él les dijo, muchachos: a vosotros se os ha dado el ministerio del reino de Dios. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Entonces aquí viene la explicación de lo que yo puedo ahorrarme todo ese tiempo de explicarles qué significa la que cae en tierra junto al camino, la que cae en abrojos, la que cae en piedra. Yo me puedo ahorrar toda esa explicación porque ya Jesús la da y aquí la vamos a escuchar. Hay unos, el sembrador siembra la palabra. Dice que lo que la semilla es la palabra de Dios. Y luego dice, hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra, dándonos a entender que hay personas que cuando la semilla la tira a él, por ejemplo yo en estos momentos, estoy tirando la semilla, estoy evangelizando, estoy enseñando. Y dice acá que algunas personas que están a borde de camino escuchan la palabra de Dios, pero llega Satanás y les dice, qué pereza escuchar a César, ay no, cambiemos de canal más bien, no, me dio pereza, no escuchemos. Esas personas son los que están al borde del camino. Llega Satanás y les impide escuchar la palabra de Dios. Vamos a suponer los guerrilleros. Vamos a suponer los extorsionadores, los que secuestran, los que matan, los que roban, los que cometen toda clase de abominaciones contra niños. Esas personas ni siquiera les interesa escuchar la palabra de Dios. Satanás es el que los tiene dominados. A ellos no les interesa escuchar nada de Dios, porque viven de acuerdo a sus estómagos. Ellos no quieren sino ganar plata. Ganar plata. Me pagan por matar a un soldado, me pagan por matar a tal persona. Yo voy y lo mato. Igual yo estoy es por mi plata. ¿Qué cuentos de Dios y de salvación? No me interesa la salvación. Entonces estas personas son esos que están al borde del camino. Pero en cuanto lo escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra enseguida sucumben. Esos son los del camino pedregoso. Escuchan la palabra de Dios, van a misa, escuchan, se llenan de alegría, pero en cuanto salen al parque, ¿cuál parque? Aquí en la Unión todavía no hay parque. Cuando salen a la calle, los amigotes dicen, no, cuentos de vainas, vámonos papá, vamos a rumbear, camine, vamos a meter vicio, camine, vamos a robar, estamos sin plata, camine, vamos a robar. No, caminamos a extorsionar a alguien para que nos dé algo de plata.
escuchan la palabra de Dios, la sienten, pero no, cuentos de vainas. Dios me perdonará más adelante. Por ahora me gusta vivir en el mundo. Entonces acogen a Dios por un momento, pero acogen la vida en todo el tiempo. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, de la seducción, de las riquezas y el deseo de todo lo demás lo invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Esas personitas son los dueños de negocios, los dueños de bancos, los dueños de empresas. Generan empleo, generan muchas cositas, pero están más por el interés del dinero que por amar a Dios. A ellos lo único que les interesa es el dinero. Por ejemplo, esos días me decían de este caballero que tiene mucha plata, es que 439 mil millones de dólares, que es esa Musk, que es el dueño de Elon Musk, de allá de los Estados Unidos. Elon Musk, pero que es un tipo tacaño, es que es muy tacaño. Y entonces dicen que él le interesa la plata, cosechar dinero, cosechar mucho dinero, pero no le interesa el mundo. Lo mismo le pasa a este presidente Trump. Le interesa es conseguir mucho dinero, pero no le interesa la humanidad. Por eso está arrojando a tanta gente al mundo entero, porque no le interesa los hispanos, no les interesa las personas que están yendo allá a trabajar indocumentados. Entonces le importa un carajo la dignidad del mundo. Eso le pasaba a Hitler. Le importaba un carajo la dignidad del hombre o del ser humano. Él lo único que le importaba era el poder, y por eso se la tomó contra los judíos y mató a más de 5 millones de judíos, porque a él le interesaba era solamente el poder. Y así sucesivamente podíamos nombrar a muchas personas que aparecen acá, que su corazón es un espino. La semilla entra, pero no florece, no frutece, porque su corazón está puesto en el mundo. Y luego vienen los otros, son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Aquí voy a detenerme un pedacito, porque voy a tocar ese otro punto que ahorita se los toqué, pero ustedes no le pusieron atención, porque no le quise dar el dramatismo que quería. Dice que a las personas buenas de este mundo, entre esos yo, les nace la palabra de Dios el 30, en otros el 60 y en otros el 100 por uno. Y yo he dividido eso en 3 partes. Voy a decir que yo estoy en el 30. Voy a decir que yo y que muchos los que vivimos somos laicos de la iglesia, vamos a misa cada 8 días, disfrutamos del mundo y todo eso. Nos crece la semilla el 30% y no somos capaces de dar más, porque no dejamos las cosas sino hasta ahí. Vamos a misa, nos confesamos, comulgamos, vivimos con Dios, pero disfrutamos del mundo. La semilla no nos da para más. El 60 son los llamados de Dios. Yo digo que los llamados de Dios son los sacerdotes, no todos los sacerdotes, los buenos sacerdotes. Los sacerdotes que realmente están por obedecer la palabra de Dios y transmitirla y evangelizar. En ellos les crece el 60%, pero no dan más de ahí. Están siendo pagados para transmitir la palabra de Dios y no les da más. Y el 100 por uno son los santos. Los santos que reconocen que vivir es vivir para Cristo y morir es morir para Cristo. Santo Tomás, San Francisco de Asís, y cuente un montón de santos que hay hasta el momento. 2.000 o 3.000 santos que ha canonizado la Iglesia Católica. En esas personitas vivieron para Cristo y murieron para Cristo. Reconocieron que este mundo era pérdida, que todo era ganancia cuando se hacía para Cristo todo, y por eso fueron capaces de entregar su vida al mundo entero. Esos son lo que más o menos está escrito acá en la reflexión, pero hay una cosa que a mí me aterra, que es esta. Un día se la dije a un sacerdote y ese sacerdote no me la supo explicar.
porque el sacerdote es como el que yo era como yo anteriormente. Anteriormente yo creía que pertenecer a cualquier iglesia, eso era lo mismo. Se alababa, se aleluyaba, se glorificaba a Cristo, y como Dios es pura misericordia, Dios ama a todo mundo. Dios ama a todo mundo y a todo mundo perdona. Y resulta que ese sacerdote, y yo traté de explicarle esta parábola y él, no César, está equivocada la palabra. ¿Cómo? Sí, es que no crea todo lo que está escrito en la Biblia. Yo dije, ¿qué? Bendito sea Dios, que porque Dios es pura misericordia, pero no quiso aceptar esta palabra que se las voy a decir a ustedes. A vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios. A vosotros se os ha dado el misterio de Dios, del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todos se les presentan parábolas, para que por más que miren no vean, y por más que oigan no entiendan. Eso es terrible, muchachos. Yo se los dije al principio, los protestantes se les entregó la palabra de Dios, y por más que la leen, no ven. Por más que la oyen, no entienden. Por más que la leen, no entienden. Por más que la oyen, no ven. Porque Dios les ha dado un poder engañoso para creer en la mentira, a fin de que no sean salvos. Y el Dios de este mundo, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio. Y pónganle mucha atención, están leyendo la misma Biblia que yo leo, es la misma, pero ellos no lo alcanzan a ver, y Jesucristo lo manifiesta como profecía. Por más que vean, no vean. Por más que oigan, no entiendan. Y a ellos se les da la palabra de Dios, pero no la quieren entender. No quieren no quieren ir a Cristo, a que Cristo los salve. Y por eso agrega aquí una cosa terrible. Terrible es terrible. Y es: no sea que se conviertan y sean perdonados. No sea que se conviertan y sean perdonados. Esto es terrible, muchachos. Por eso a veces cuando yo me le voy a acercar a un protestante, yo digo, ¿y para qué me le voy a acercar? Si él no va a entender, si él no va a comprender, él va a seguir con sus ojos enceguecidos, creyendo que está en la verdad, creyendo que lo que él ha dicho es la verdad, y que lo que le ha dicho el pastor es la verdad. Y uno trata de decirles, venga, no es la verdad, muchachos. Esos pastores no quieren que usted se confiese, y Dios ha ordenado que quien se confiese y pida perdón por sus pecados, Dios lo perdona. Y esos pastores no quieren que usted se confiese para que no sean perdonados, a fin de que mantengan atados al demonio. Y dicen, no, César, eso no es así, el pastor no me está engañando, es el que me dice la verdad, pero es que lo que yo te estoy diciendo está escrito en la Biblia. No, César, no, eso no es así. Venga, mijo, en la Eucaristía, quien coma de este pan y beba de esta sangre, quien coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tendrá vida eterna. No, eso no es así, eso se lo inventó la Iglesia Católica. Mi pastor me dijo que eso es un simbolismo. Mijo, pero venga, le muestro Lucas 22:19. Venga, se lo muestro. Venga, le muestro Juan 6:53 para que usted vea que lo que dice Cristo, eso se cumple. No, César, usted a mí no me va a cambiar. Y por eso es que aquí está escrito eso terrible para ellos. Por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a conocer todas las demás? Por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No vaya a ser que se arrepientan y sean perdonados. Eso es terrible, muchachos. Hay personas, y por eso también se los dije al principio, Dios no obliga a nadie a creer en Dios. No obliga a nadie. El que quiera creer en Dios debe creer por fe.
Dios no obliga a nadie a estar en su iglesia, a nadie. El que esté en la iglesia de Cristo es por fe. ¿Y quiénes son ellos? Los que van y se confiesan con un sacerdote y los que van y comulgan la Eucaristía. Son ellos. Si usted no hace nada de eso, permítame decirlo, usted es de los que por más que ven, no entienden, por más que oyen, no comprenden. Y usted no va a ser salvo. Aquí dice no vaya a ser que se arrepienten y Dios los tenga que perdonar, pero ustedes no se van a arrepentir porque el pastor ya los tiene sometidos al demonio. Yo entiendo esto muy bien, muchachos, y puedo decirles muchas cosas más, pero dejémosla hasta ahí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.